Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Eduardo Galeano, que entre sus galardones cuenta con el Premio Alba 2013 en la categoría Letras, nos acompaña para compartir con nosotros la lectura de su más reciente obra, Los hijos de los días. Quizás el presidente Chávez no está acá como debería haber estado en este ámbito, pero está acá, está en cada una de las palabras que los buenos escritores comparten con los lectores. Eduardo Galeano, Luis Brito García, un par de amigos conversan sobre sus libros y el libro de Eduardo Galeano. Los humanos, los humanitos, según los científicos, estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. Y si cada uno de nosotros está hecho de historias, entonces cada día, puesto que somos hijos de los días, ha de tener alguna buena historia que contar. Y como todos estamos hechos de historia, como decía Galeano en la presentación de Los hijos de los días en 2013 en el Teresa Carreño, nuestros científicos tienen mucho que contar y publicar en libros. Recientemente se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN y en la Feria del Libro de Fundarte, Alcaldía de Caracas, 6 novedades editoriales del MINCIT y ONCIT, cuyos detalles que hoy resumimos podemos encontrar en www.mincit.gov.be. Allí se pueden descargar de forma gratuita. El maravilloso mundo de la microscopía para niños, niñas y jóvenes, sobre el universo de las pequeñas estructuras y sus sorpresas, vistas desde el microscopio como resultado del trabajo de los semilleros científicos. El Código de Ética para la Vida, de creación colectiva de expertos, que tiene como propósito establecer lineamientos filosóficos básicos y las normas que de ellos se derivan, estimulando la reflexión y contribuyendo al desarrollo de una conciencia bioética. La física del béisbol, un libro escrito por los doctores José Luis López y Óscar Andrés López sobre el mundo de la física empleando el deporte del béisbol como base experimental y que hoy nos acompañarán en la parte final del programa. El doctor Roberto Betancourt presentó el Manual de Caracas, una guía metodológica para fortalecer la recopilación de datos estadísticos sobre el personal dedicado a la investigación y desarrollo y la inversión de los recursos económicos y financieros que permiten a la República Bolivariana de Venezuela avanzar hacia la independencia y la soberanía en materia de ciencia, tecnología e innovación. Este libro es de autoría de un equipo multidisciplinario bajo la coordinación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, ONCTI. En el libro El triunfo del ingenio, ciencia y tecnología ante el asedio, se examina el nocivo impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la vida cotidiana en Venezuela y narra cómo hombres y mujeres de la ciencia responden con soluciones innovadoras a las necesidades de la nación. También se dio a conocer la obra de Katia Colmenares y Ramón Grossfogel, hacia una descolonización de la ciencia moderna. Allí los autores plantean la necesidad de utilizar la ciencia como una herramienta para el bienestar de los pueblos, desechando cualquier indicio de clasismo y racismo. De estos y otros temas hablamos hoy con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, desde el Museo Dr. Humberto Fernández Morán, en la sede del MINCIT. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hemos visto algunos libros de los recientemente presentados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la FILBEN y que ya están disponibles para su descarga en las redes y en las páginas del Ministerio. Son libros sumamente interesantes y sobre ellos vamos a conversar con sus autores en las siguientes partes del programa. Pero ahora estamos con Gabriela Jiménez Ramírez para hablar de distintos temas. Decía Edgar Morin, filósofo francés que está activo a sus 103 años, que para ir hacia la metamorfosis es preciso cambiar de vía,
pero si bien parece posible modificar ciertas trayectorias y corregir ciertos males, no podemos ni siquiera frenar la ola técnico, científico, económica y de civilización que está llevando a nuestro planeta al desastre. Pero eso es en otras partes, porque aquí en Venezuela hacemos ciencia para la vida. Edgar Morán, en su libro La Vía, nos hace pensar en distintos temas importantes sobre filosofía y sobre vida. La ciencia, como se entiende en Venezuela, está muy relacionada con la humanidad. Y hay una gran noticia, Gabriela, que nosotros queremos celebrar, es que está casi lista la Universidad Dr. Humberto Fernández Morán, científico venezolano que nació hace 100 años en Maracaibo y fue ministro de Educación en Venezuela en el año 58. En abril se decretó su realización y se va a inaugurar en octubre. Hemos hecho seguimiento durante muchos años a tu gestión. Y cosa que se anuncia, cosa que se cumple. Eso es algo muy importante cuando se dice a alguien revolucionario, que la palabra sea lo más importante. ¿Qué expectativas hay con esta universidad? ¿Por qué era necesaria esta universidad, Gabriel? Bueno, nos encontramos en un espacio común, en la sala Humberto Fernández Morán del Ministerio del Pueblo Popular para Ciencia y Tecnología, creado por el comandante Hugo Chávez, hace 25 años. Y en este espacio transitaba inicialmente, hace 40 años, lo que era el Banco Unión. El comandante Chávez, con la Asamblea Nacional, establece en nuestra Constitución la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral del país. Y desde allí crea luego el Ministerio, nuestra Ley Orgánica de Ciencia. Hay unos elementos fundamentales de nuestra ley y de la gestión de la revolución en la ciencia, es que la ciencia es un espacio común para todas las venezolanas y los venezolanos. No solo es un espacio académico, ecléptico, para una clase social. No, es un espacio común para toda la sociedad venezolana. Entonces tenemos comuneros, estudiantes, científicas, mujeres, niños haciendo robótica, inventores populares, innovadores, emprendedores de base tecnológica. Y en esta experiencia de hacer la ciencia un espacio común, la universidad viene a ser como otra etapa de la revolución bolivariana en donde le damos un protagonismo a la formación especializada técnico-científica. Este mundo tan cambiante que menciona Morín, pero que además requiere de que nosotros seamos capaces de comprender la realidad. Tienes que hacerte del pensamiento crítico, del pensamiento lógico, de la capacidad de observación, y esta sala Humberto Fernández Morán demuestra los primeros microscopios que llegaron a Venezuela. Cómo pasamos de lo invisible al ojo humano, a la microscopía electrónica, al conocimiento de ese mundo diminuto, y luego cómo eso tiene que ver con la salud, con la ecología, con la ingeniería, con la ciencia, con el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, con el ojo, ¿ok? Y entonces los científicas y los científicos aprendemos con la observación, pero tenemos que entrenarnos para ello. Y la ciencia, territorio en disputa, como hemos discutido, requiere de espacios académicos que nos permitan formarnos para los nuevos tiempos. Esta universidad, que es decreto del presidente Nicolás Maduro, tiene como objetivo fundamental desarrollar nuevas áreas del conocimiento técnico-científicas, como tiene que ver con la biotecnología, con la energía atómica y su uso pacífico, con la oceanología, con la física y la biología computacional, con la ciencia molecular, y tenemos una carrera fundamental que es la base filosófica de esta universidad, que es la filosofía, que es la madre del pensamiento, y que tiene que ver también con la ética y con la virtud. Y nosotros queremos que esta universidad tenga un ejercicio ético y moral que acompañe la formación de sus científicos y sus científicas, pero además que este elemento de la virtud sea algo que podamos desarrollar desde el conocimiento para una ciencia para la vida. Entonces tiene 15 nuevas carreras. Este año vamos a entregar a la universidad el edificio académico, en donde vamos entonces a llamar inscripciones a ese encuentro con los saberes del pueblo, pero también con los conocimientos y el desarrollo de la técnica. El presidente Nicolás nos ha convocado a la transformación del país. La transformación del país requiere desarrollar nuevas tecnologías, metodología, metódica y herramientas para la técnica, para el desarrollo urbano, para retornar las ciudades al pueblo, que sean más habitables, reconocer el efecto de la crisis climática, pero también la riqueza en nuestra biodiversidad, que forma parte del patrimonio, y la ciencia debe entenderse como un elemento de nuestra cultura, María Alcira, de nuestra cosmovisión y de nuestra identidad. Cuando nosotros hacemos reconocimiento al doctor Humberto Fernández Morán, vamos a nuestra identidad como científicos, a nuestro pueblo. El doctor Humberto Fernández Morán era profundamente bolivariano. En sus cartas enunciaba decretos de nuestro libertador, inclusive decía, cuando le tocó irse perseguido
que un Santander lo había traicionado. En su carta, cuando se retira al exilio, escribe a mano con mucho dolor que había sido traicionado por un Santander. Y tenía libros en inglés, en francés y en alemán del pensamiento bolivariano, y cuando se presentó en el Organismo de Energía Atómica para anunciar el reactor nuclear que estaba en Altos de Pipe, cierra con un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, donde dice: América, nuestra América, será el centro de la justicia, del nuevo mundo y del conocimiento. Imagínate un hombre cuando se está instalando un reactor nuclear, el primero en Sudamérica, y cierra con un pensamiento ante el mundo europeo, diciendo: es América quien será la fuente del nuevo conocimiento, de la justicia y de la moral. Entonces ya también sentenciaba con el pensamiento del libertador su identidad bolivariana, su identidad científica, su nacionalismo como venezolano. Y yo creo que cuando tenemos este espacio del doctor Humberto Fernández Morán, cuando vienen los niños a compartir aquí, cuando los jóvenes van a ir a nuestra universidad, doctor Humberto Fernández Morán, también estamos haciendo un ejercicio de nuestra identidad, del rescate de nuestra cultura y de la descolonización del conocimiento. Es cierto, se hace justicia con este visionario, con esta eminencia venezolana. En 1968, Humberto Fernández Morán fue postulado al Premio Nobel en Fisiología o Medicina por sus contribuciones al estudio de la ultraestructura celular por medio del uso del microscopio electrónico, con especial mención al desarrollo de la cuchilla de diamante, pero no fue seleccionado para ese premio. Es todo un misterio, toda esa maquinaria del premio Nobel, que por 50 años se mantiene en secreto quiénes fueron aceptados y cómo se decide, es todo un secreto. Pero el caraqueño Baruch Benacerraf, investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en 1980 recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre las estructuras genéticamente determinadas en la superficie de las células que regulan las reacciones inmunológicas. Y todo esto que nosotros estuvimos investigando en algunos artículos científicos para que fuera auténtica pues la información, nos lleva a hacerte la pregunta de si hay alguna postulación reciente de venezolanos científicos al Premio Nobel en alguna rama de la ciencia, si se ha pensado en eso, porque decíamos en programas anteriores contigo que es permanente el premio nacional e internacional que están recibiendo, el reconocimiento a nuestros científicos, porque es el resultado natural de esta labor tan importante que se está llevando adelante del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este momento no tenemos ninguna postulación hacia los premios Nobel de Ciencia, sin embargo tengo que comentar que menos del 4% de los premios se han otorgado a mujeres. Sí. Reproducen de alguna forma esa visión patriarcal del conocimiento científico. Sí. De estos, menos del 10% han sido americanos. Entonces hay un sesgo allí en la evaluación y la consideración de las contribuciones científicas de los hombres y de las mujeres de nuestra América, de nuestro sur, inclusive de nuestro sur global, y de la participación de la mujer y sus contribuciones al conocimiento y la humanidad. Entonces no tenemos en este momento postulaciones. Nosotros trabajamos con nuestros premios nacionales de ciencia, en donde cualquier instancia del poder popular, cualquier institución académica, pública o privada puede postular a un venezolano o una venezolana para este premio, o a un extranjero que haga vida en Venezuela. Tenemos ahorita unas 15 categorías que incluye la mujer en la ciencia, pero también el joven en la ciencia, y por supuesto las investigaciones eméritas y las que se consideran elementos de innovación. Nosotros este año, en diciembre del 2023, otorgamos más de 15 premios y además 5 menciones especiales que el presidente Nicolás Maduro aprobó, y que por supuesto nos permite reconciliarnos con la capacidad científica del país, el reconocimiento al trabajo de las venezolanas y los venezolanos, al pueblo innovador también. Entendemos a la comuna, al territorio, como un espacio de soberanía también para la generación de ciencia y tecnología. Esta es una de nuestras ediciones anteriores que no puedo dejar de compartir. Entendemos también cómo la inventiva de nuestro pueblo se transforma en una palanca del aparato productivo nacional. Aquí hay registros y experiencias de las venezolanas, de los venezolanos en las comunas, en los consejos campesinos, en las universidades, creando inventiva para la solución de problemas locales. Como decía Galeano, que estamos hechos de historias, veamos para terminar un resumen de noticias realizado por el IDEA acerca de la Universidad Fernández Morán y otros temas relacionados con la ciencia, y pasamos a hablar de novedades editoriales recientemente presentadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología.
el gobierno bolivariano, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la inauguración y dotación de nuevos espacios para el fortalecimiento de la ciencia en Venezuela. Avances de la Universidad de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán. Creciendo, naciendo y pronta para ser inaugurada la Universidad de las Ciencias de Venezuela, Humberto Fernández Morán. Nuevo laboratorio de mejoramiento genético de plantas del Centro de Biotecnología Agrícola del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Queda inaugurado y entregado el laboratorio de biotecnología de plantas para ir enriqueciendo la fortaleza genética de nuestro desarrollo agrícola. Dotación tecnológica del microscopio CENTE-M 4100 para el Centro de Microscopía Electrónica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Así que me alegro mucho de que el mundo de la microscopía avance y siempre deben saber ustedes en la UCB que tienen todo nuestro apoyo. Anuncio de convocatoria de proyectos de innovación tecnológica productiva 2024. Convocatoria de el recibimiento de las propuestas de proyectos de innovación tecnológica productiva a partir del 15 de septiembre, en el contexto de la actividad de los poderes creadores del pueblo. Tu es la lune d'un million de nuits, lune. City se presenta en la 15ª edición de la Feria del Libro de Caracas, presentando 7 nuevas obras editoriales en formato digital. ¿Sabes cómo llegar a nuestro stand? A la salida del Metro de Bellas Artes, cruza la calle y ubicarás la Plaza de la Juventud. Camina en dirección a la Galería de Arte Nacional y dirígete a mano derecha hasta el stand del Banco de Venezuela. Justo al lado encontrarás al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde podrás encontrar los códigos QR para llevar a tu casa estas novedades literarias. Participa en la 15ª Feria del Libro de Caracas para que sigas haciendo ciencia para la vida. La ciencia es también poesía, María Alcira. La ciencia es inspiración, la ciencia es para nosotros un derecho también, un derecho humano, el derecho humano a la ciencia. Lo vivimos durante la pandemia, como algunos países, inclusive a Venezuela, por las sanciones nos quisieron negar el acceso a la vacuna. La vacuna al final es el desarrollo tecnológico y la aplicación de un conocimiento que fue privatizado. Hoy muchos luchamos porque las patentes de las vacunas sean liberadas para que no tengamos que pagar ningún tipo de licencia y que cualquier país pueda desarrollar vacunas. Entonces, si la ciencia se convierte en un espacio común para todas y todos, que existe el diálogo de saberes, la ecología de los saberes y el conocimiento, entonces, como nuestra Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología lo establece, cualquier ser humano, cualquier mujer, abuela, un niño, pintor, poeta, científico, médico, maestro, es un actor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Y eso nos permite entonces definir a los cultores y cultores de la ciencia. Rompe con un paradigma, rompe con un paradigma que por supuesto forma parte de la agenda descolonial que estamos trabajando desde el Ministerio, pero insisto, cuando nosotros mostramos nuestros libros, no solo son libros académicos, aquí hay experiencias como la ciencia del conuco, en donde está caracterizado elementos que tienen que ver con la ecofisiología vegetal, con la capacidad que tiene el suelo en el conuco para resguardar agua, para conservar agua, y que son estrategias que ahorita se están implementando inclusive por la incidencia del cambio climático. Entonces, también el conocimiento que está desde el saber popular, que tiene esa batalla entre lo academicista y lo empírico, y se convierte en un manuscrito y también en un acto de ciencia de nuestro pueblo. Es cierto. Yo creo que hay una virtud en nuestro trabajo, en la comunidad científica venezolana, que ya somos más de 37.000 personas, en que tenemos también un proyecto extraordinario de juventud en la ciencia. Y esa Universidad Humberto Fernández Morán tiene que llenarse de juventud, de esperanza, de un pensamiento transformador para Venezuela. Sí, cuando estuvimos ahora, gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Cancillería en la UNESCO, participando en la Semana de América Latina, se hicieron muchas reflexiones en torno a todo esto que dice. Y era impresionante ver cómo las distintas mujeres que participaban resaltaban cómo la mujer la habían dejado de lado en la ciencia, incluso trabajos que habían sido premiados, habían sido firmados por los esposos o por los padres de esas mujeres, pero eso ha cambiado afortunadamente para bien, porque la presencia de la mujer en la ciencia en estos momentos es resaltante
ciertamente. Y hablemos de salud mental. Recientemente en un evento llamado Epidemiología de la Salud Mental por el Modelo Social, ustedes insistían en la necesidad de construir un estado de bienestar basado en la verdad, ética, convivencia, amor y paz, haciendo uso de las tecnologías de la información como herramientas. Recientemente prologaste un libro de Carlos Sierra y en ese prólogo decías: debemos cuidarnos de promover una generación fast, es decir, rápida, la que consigue datos con velocidad de la centella para luego saltar a otra fuente de información sin que medie criterio alguno en el procesamiento de los datos y sin lograr una buena comprensión. La educación y la crianza en familia de nuestros niños, niñas y jóvenes debe permitir detenerse a pensar, razonar, profundizar, reflexionar. Hablábamos con Yomar Meléndez, que era parte de la gobernación de Miranda, ahora es parte del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de la necesidad de reactivar el foro permanente, lo que siempre hablamos, educación crítica sobre medios de comunicación, porque es también el saber manejar la profusa información a la que estamos sometidos, es también un elemento que nos ayuda a nuestra salud mental y a la tranquilidad, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es algo que en lo que también estamos trabajando. Este libro es también muy interesante y fue muy bueno que lo prologaras porque es un tema importante. Había otro libro también para terminar que querías reseñar, ese libro que trajiste, el que está al fondo. Y con eso quería cerrar para pasar a hablar con autores de los libros recientemente presentados en la Filben. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hablando de sus publicaciones. Sí, María Cira, fíjate que en el elemento que hoy es foco de la humanidad, sí, y que se está discutiendo esta semana en la UNESCO, la Comisión Intergubernamental de Ética de la UNESCO, en donde estamos coordinando la vicepresidencia por América Latina y el Caribe, tenemos en primer punto de discusión la salud mental y las redes sociales. ¿Okay? Ya existen reportes oficiales de la afectación del lóbulo central del cerebro, de cómo disminuyen las capacidades de sinapsis, de construcción de las redes neuronales en la transmisión del conocimiento, de la información. Y esta generación FAT o generación rápida lo que tiene son picos de dopamina, que también han sido presentados en libros que hablan sobre la generación dopamina. Entonces leen una información muy diminuta de unas 30 palabras, eso no te permite profundizar y luego pasas al siguiente texto, luego pasas a la siguiente nota. Necesitamos desarrollar el derecho a comprender. Yo siempre digo, Dios mío, el derecho a comprender. En mi época le llamamos el güiro, a la cabeza, al cerebro. Que es de esa lectura detenida, pausada, puedas interpretar y analizar y puedas luego contrastar contra la realidad. Efectivamente, el efecto de las redes sociales, que no tiene un uso racional ni ético en este momento, en instrumentos y encuestas realizadas en Venezuela se demuestran que más del 62% de los contenidos tienen mensajes sobre violencia. Y eso va generando una subjetividad en el individuo, una afectación a la salud mental. La salud mental no es tener una enfermedad, es ese estado de equilibrio y de bienestar entre lo orgánico, lo espiritual, el autorreconocimiento, la autoestima, tu proyecto de vida, tu nivel de satisfacción. Esos escenarios manejados por las redes sociales, que también tienen laboratorios psicológicos, comienzan a generar una falsa realidad y los jóvenes viven esta realidad virtual. Por supuesto, luego se contrasta, luego hay choques y comienzan los estados de frustración. El 32% de los jóvenes en España, para el año 2023-2024, sufren de trastornos de la autoestima, ansiedad y depresión producto de las redes sociales. Entonces, ya esto está identificado como un trastorno que se denomina FOMO, en donde más del 70% de los hábitos juveniles es que el teléfono está cerca de la almohada o en la mesa de noche. Sienten angustia si dejan el teléfono y no si dejan la cartera donde está tu documento de identidad. En mi época no se podía salir sin la cédula de identidad. Entonces, este trastorno tiene una serie de indicadores que te vamos a compartir, que es importante que la librería mediática pueda establecer también en sus redes sociales para que los padres y las madres, las familias, en la labor de la escuela, estemos alerta. ¿Cuál es el contenido que consume nuestro hijo? Cuando llegó la televisión a nuestros hogares, consumíamos en familia el contenido de la pantalla de vidrio, sí, el mago de vidrio. ¿Te acuerdas de ese libro? Sí, sí. El mago de la cara de vidrio. Ahora, este contenido que se consume es individual y cada quien está aislado en un comportamiento, en un compartimiento. Y tú no sabes qué está consumiendo tu hijo.
ni a qué valores. El contenido del enemigo está impregnado de violencia, de valores banales, no hace un ejercicio ético y moral, no hace un ejercicio justo de la estética, y entonces en esto se está generando una serie de trastornos de comportamiento, y es una alerta importante que se trabajó con este libro de Carlos Sierra, y que yo creo que es una gran contribución a este momento a Venezuela y al mundo, y que vamos a discutir este próximo lunes en el Comité de Bioética de la UNESCO. Se va a llevar a una sala privada, porque sabemos que hoy los grandes emporios tecnológicos que gobiernan las redes sociales, y es la dictadura de los algoritmos, ¿okay?, comienzan a generar contenidos, y eso es un bombardeo. Y como en la medida en que sigues viendo, aunque no coloques like, te detienes a leer la información, nuevamente te llegan más contenidos de eso. Y pareciera que lo que te rodea es solo eso. Hay que desconectarse del teléfono y de las redes sociales un tiempo necesario y volver al encuentro cotidiano, al trato humano, y que nada sustituya la presencia del ejercicio del amor, de la paz y de la concordia. Tenemos que construir ecosistemas de paz en donde las tecnologías y la información sea una herramienta y no gobiernen nuestra vida. Es cierto. Bueno, cerramos este segmento invitándolos a buscar todo el resultado de esta reunión que se divulga en las redes sociales de nuestra delegación de la UNESCO, que está allá Rodolfo Pérez y Nelly Carrillo coordinando todas estas actividades y con una divulgación permanente de todo lo que allí se está discutiendo. Pasamos entonces al próximo segmento para hablar de libros publicados recientemente desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus diversas instancias. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro Venezuela 2024, donde estamos presentando 5 libros colección del Ministerio de Ciencia y Tecnología financiados por la LOCTI. Hicimos un recorrido completo por las ciencias básicas, ciencias aplicadas y ciencias sociales. Un libro dirigido a los niños como parte del Programa Nacional de Semilleros Científicos. Valorar el código de ética, que es una pieza fundamental para el desarrollo de las investigaciones, actividades de todo tipo en el área científico-tecnológica y en otras áreas, porque sus normativas dan una orientación a lo que debe ser el comportamiento humano, el nuevo comportamiento humano en esta crisis civilizatoria que estamos confrontando y que estamos viviendo. Me acompaña este texto que está dedicado a un tema muy importante en el país, que son las medidas coercitivas unilaterales que se han venido aplicando sistemáticamente en el país. Nos ayuda a aproximarnos a la comprensión de cómo el quehacer cotidiano de la ciencia y la tecnología nos permite trascender a estos bloqueos o a estas medidas coercitivas unilaterales que día a día nos van hostigando, nos van desviando de nuestro proceso o de nuestro proyecto principal, que es la revolución bolivariana. Este resultado que ustedes están viendo el día de hoy nos va a ayudar, nos va a proporcionar todas las herramientas que necesitamos tener para un futuro con las políticas nacionales del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y la gran misión, doctor Humberto Fernández Morán. En las dos primeras partes del programa hablábamos con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, sobre temas que tienen que ver con la gestión actual y con algunos libros publicados en el fondo del ministerio. Pero ahora vamos a dedicarnos a comentarles de algunos otros libros, en especial uno de los más importantes que se presentaron recientemente en la Filben. Se presentó Código de Ética para la Vida, Manual de Caracas, una guía para la recolección de datos de investigación y desarrollo en Venezuela, hacia una descolonización de la ciencia moderna, de Katia Colmenares y Ramón Gofogel, y La física del béisbol, con hechos y hazañas de las grandes ligas, un aporte didáctico para un mejor entendimiento y disfrute del juego del béisbol, de José Luis López y Óscar Andrés López, que hoy nos acompañan. De verdad que los felicitamos, nosotros nos emocionamos porque aunque yo no estudié carreras científicas, cuando estudiaba bachillerato sí me gustaba mucho la física, la química y la matemática, y especialmente la física.
Y me hubiera gustado poder tener a mano un libro como este para poder tener esa idea robinsoniana de que lo que uno entiende y lo que uno tiene cerca es lo más didáctico y lo más pedagógico para llegar al conocimiento. ¿Cuál fue la motivación de ustedes? ¿De qué se trata este libro? Que lo pueden descargar de las redes del ministerio y lo pueden también pedir en el ministerio, escuelas y colegios. Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué un libro sobre la física del béisbol, ¿no? O sea, el libro nace de una inquietud intelectual de los autores, mi hermano Oscar y yo. Por cierto, hay que reconocer el aporte también de la profesora Elizabeth Raven, que hizo contribuciones de coautoría de algunos capítulos, ¿no? Pero nace entonces esa inquietud intelectual hace 7 u 8 años para tratar de entender el movimiento de la pelota de béisbol, ¿no? Respondiendo a interrogantes que se le plantean a uno cuando uno observa un partido de béisbol en televisión, sobre todo las repeticiones en cámara lenta. ¿Por qué la pelota, cuando la lanza el pitcher, parece caerse al llegar al home en algunos lanzamiento en curva, ¿no? ¿Por qué los bateadores de poder hablan de metérsela a la pelota por debajo para llevarla más lejos? ¿O por qué algunos infielders tienen problemas cuando salen unos flies muy elevados en la cercanía del plato, se confunden y a veces no agarran la pelota? Todo eso se explica por la fuerza que se generan cuando la pelota rota a gran velocidad, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que explicamos en el libro, ¿no? El libro tiene 4 grandes capítulos. El primer capítulo trata sobre la descripción de las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la pelota, las fuerzas actuantes, las velocidades, ¿no? Y se formula un modelo matemático, se desarrolla, para simular la trayectoria de la pelota en el espacio tridimensional, para simular en el espacio y en el tiempo, ¿no? En el segundo capítulo, entonces, lo llamamos Aprendiendo sobre el vuelo de la pelota. El modelo se usa como una herramienta, como un instrumento, para analizar las influencias de las condiciones iniciales. Por ejemplo, la velocidad de salida de la pelota, cómo influye en la trayectoria, la velocidad de rotación de la pelota. Y me voy a permitir, porque no solamente es la velocidad de rotación, sino el tipo de rotación. Me voy a permitir mostrar un momento con esta pelotica que tengo aquí, que tiene un eje de rotación, en este caso horizontal. Si la pelota avanza hacia usted, puede rotar hacia adelante, es lo que llamamos el efecto de top spin, o puede rotar hacia atrás, el efecto de back spin. También puede rotar de lado en sentido horario o puede rotar de lado avanzando en sentido antihorario. Entonces, todos estos efectos actúan modificando la trayectoria de la pelota, ¿no? La pelota bateada o lanzada por el pitcher. Todo esto se estudia en la primera parte del análisis de los diferentes valores iniciales, las influencias climáticas, la influencia de la velocidad del viento, la humedad, la temperatura. Eso es el segundo capítulo, ¿no? En el tercer capítulo lo llamamos Aprendiendo sobre los lanzamientos del pitcher. Se describe la forma como se agarra la pelota y se describe los tipos de lanzamientos, que pueden haber como 15 tipos diferentes de lanzamiento: bola rápida, de recta de 2 costuras, 4 costuras, bola curva, bola de nudillo. Todos esos lanzamientos se describen allí, ¿no? Y se analizan también las trayectorias de la pelota. El último capítulo es el capítulo que se refiere y lo llamamos Aprendiendo sobre el bateo. Igualmente se describen las fuerzas que gobiernan el impacto con el bate, la fuerza de fricción, la fuerza de impacto y los efectos que se le pueden transmitir con el bate, que eso es también muy importante, ¿no? Y el capítulo realmente del libro tiene un capítulo que es el más importante, que ha tenido mayor impacto en el exterior también, que es un análisis que hicimos sobre un gran jonrón de Andrés Galarraga. Yo voy a permitir que mi hermano Oscar explique este análisis que ha tenido un impacto internacional. Así es. Es importante, antes de que expliques eso, que sepamos que esto está siendo llevado a todas las instancias pedagógicas, a los liceos, para ayudar a los profesores a entender por qué es importante usar este libro y no, como comentaban ustedes en la presentación, esos ejemplos que nos daban a nosotros, que una bola de cañón sale disparada, es una cosa que uno no la tiene a mano, mientras que te hablan de béisbol inmediatamente se conecta con la física y le es cercana, la entiende. Como decía Robinson, el maestro del Libertador, si tú no entiendes, si tú no lo sientes, no lo entiendes, y si no lo entiendes, no lo comprendes y no va a ser parte de ti. Explícanos eso entonces acerca de esto que decía tu hermano. Complementando lo que usted dice, la física se ha enseñado tradicionalmente en los libros anglosajones con el lanzamiento de balas de cañón. Pero una bala de cañón
tiene como objetivo la destrucción, la muerte. Nosotros importante. somos de la opinión que la física se puede enseñar con el béisbol, también con el fútbol. Es una física para la vida, Qué bueno. en congruencia completa con el mensaje del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la ministra Gabriela Jiménez, de una ciencia para la vida. Uno de los capítulos que nosotros es de los más importantes del libro es una aplicación al gran jonrón de Andrés Galarraga, el muchacho de Chapellín, del 31 de mayo de 1997, que fue catalogado en su momento por las autoridades del estadio, de los Marlins, como de los más grandes en la historia del béisbol, 529 pies. Sin embargo, un estudio de ese canal internacional de deportes ESPN, apoyado en el trabajo de un físico, rebaja el jonrón de Galarraga y lo saca de ese mundo de los 500 pies, que son muy pocos personas que han logrado esos jonrones. Le da 468 pies, sacándolo de ese selecto grupo. Esto motivó nuestra intervención para poder clarificar cuál fue la verdadera distancia que recorrió ese jonrón de Galarraga. Para lo cual, en primer lugar, desarrollamos un modelo matemático que nos permite, una vez que sale la pelota golpeada, determinar en cada instante de tiempo sus coordenadas espaciales, X, Y, Z, hasta que llega al sitio de impacto. El sitio de impacto lo conocemos porque hubo un video del batazo. Sabemos dónde golpeó al estadio. Y ahí hicimos algo que no hizo ESPN, que fue que conseguimos el estadio como está construido, no en un plano, en un proyecto como usó ESPN. El estadio construido lo conseguimos con la tecnología LIDAR, que son rayos láser que desarrollan una imagen 3D de millones de puntos del estadio, con lo cual conocíamos las dimensiones exactas del estadio construido, no del proyectado que usó ESPN. Eso fue un avance importante. Luego, en ese momento no se medía lo que se mide ahora, en el año 1997. Por tanto, tuvimos que considerar las incertidumbres propias del problema. Por ejemplo, cuál fue la rapidez inicial de salida, la rapidez rotacional, el ángulo horizontal de salida de la pelota, el ángulo vertical de salida, las condiciones de viento. Conseguimos información de una estación meteorológica ubicada a pocos kilómetros del estadio, con lo cual pudimos estimar las condiciones de viento para el momento del batazo de Galarraga. Eso nos llevó a definir 3 modelos de viento con diferentes ángulos de incidencia y diferentes velocidades. Todo esto fueron un total de 18 modelos matemáticos desarrollados. Todos deben llegar al mismo sitio, el que dice el video, y en todas las soluciones exceden los 500 pies, con una media de 524 pies, una desviación estándar muy pequeñita. De tal manera que concluimos que el batazo efectivamente tuvo 524 pies, lo cual contradice lo que dice ESPN, pero nuestro trabajo tiene un respaldo científico superior. ¿Y cómo mostrarlo al mundo? Lo demostramos para nosotros, pero ¿cómo se demuestra al mundo un resultado en el mundo científico? A través de la publicación. Lo publicamos en la mejor revista de Estados Unidos, en el ámbito de la física del béisbol, que es esta revista. 4 autores, José Luis López, Oscar Andrés López, Elizabeth Raven y Adrián López, y fue examinado el trabajo por los físicos en el tope de la física del béisbol y fue aprobado para su publicación. Y ahora en este libro. Ahora este es un capítulo. Y ahora en este libro que es el que publica el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, se nos acaba el tiempo.
Y nosotros no nos queda más que invitarlos a buscar este libro, invitarlos a los profesores a usar este libro e invitarlos a nuestros usuarios a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es la lune d'un million de nuits, lune. Curiosidades y noticias literarias. Leamos con la periodista Fátima Flores en Un Minuto para el Libro. Un Minuto para el Libro, con Fátima Flores. En este Minuto para el Libro te recomendamos un libro escrito por el diputado comunicador Carlos Sierra, titulado Más allá de la locura. Se trata de un libro donde puedes encontrar relatos y análisis sobre la importancia de la salud mental en la población venezolana. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Libros de 360 grados. La Librería Mediática en BTV, 19 años al aire.